Hoy cumplí 73 años, me desperté a las 6 como de costumbre, aunque hace mucho tiempo que no necesito levantarme tan temprano. Es un hábito que se formó durante décadas al tener que abrir la tienda a las 8. Clive siempre decía que levantarse temprano era señal de disciplina. Clive decía muchas cosas. La mayoría de su sabiduría resultó ser solo palabras. Me levanté de la cama en la que había dormido sola durante 10 años y fui a la ventana. Frankfurt despertaba. Conmigo. El viejo cartero Beth ya repartía el correo matutino, la señora Hamilton paseaba su pack y las luces estaban encendidas en la panadería Jenkins. Durante 50 años he visto la misma escena. Pero los rostros cambian. El padre de Beth solía repartir el correo, la señora Hamilton tenía un gato en lugar de un perro y los padres Jenkins eran los dueños de la panadería. Yo no era una mujer mayor, sino una joven con 3 hijos y un esposo que me prometía el mundo. Mi reflejo en el cristal me recordaba que quedaba poco de aquella joven, cabello canoso que dejé de teñir hace 5 años. Arrugas que dejé de ocultar con maquillaje, más o menos en la misma época, brazos con venas prominentes, y articulaciones nudosas fruto de años de trabajo en la tienda, donde Clive y yo vendíamos ferretería. Todavía recuerdo la sensación de las cajas pesadas de clavos, los botes de pintura, los rollos de papel tapiz que había que arrastrar de un lado a otro. El teléfono sobre la mesita de noche estaba en silencio. No esperaba llamadas. Mis hijos rara vez recuerdan mi cumpleaños. El año pasado, Marilyn mandó una tarjeta 3 días tarde, Patrick un mensaje por Facebook y Edwin llamó. Pero solo para pedir dinero para un nuevo equipo de sonido. Me puse una bata vieja, bajé a la cocina y puse la tetera a calentar. Abrí la nevera, medio vacía como siempre, ¿para qué cocinar para una sola persona? Saqué un huevo, un poco de queso y el último tomate, una tortilla para el desayuno de cumpleaños. ¿Por qué no? Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos, como siempre, volvían al pasado. El día que conocí a Clive Talbot en un baile escolar local. Yo tenía solo 18 años, él 22. Acababa de regresar del ejército, tan apuesto con su uniforme. Sonrisa segura y relatos de los lugares donde había estado. Yo nunca había viajado fuera de Frankfurt y lo escuchaba con la boca abierta. 3 meses después nos casamos y otro año más tarde nació Marilyn. Recuerdo tenerla en brazos, tan pequeña, tan indefensa. Clive estaba feliz, especialmente cuando 2 años después nació Patrick. Ahora tenía un hijo. Una continuación del apellido familiar. Vivíamos en un pequeño apartamento encima de la tienda que Clive había heredado de su padre. El dinero apenas alcanzaba, pero éramos jóvenes y esperanzados. Edwin nació cuando yo tenía 25 años, un tercer hijo no planeado pero amado. Para entonces Clive había empezado a beber, no en exceso. Pero sí regularmente, las cosas no iban tan bien, como esperaba en la tienda y ahogaba sus frustraciones en whisky. Yo comencé a trabajar más en la tienda, dejando a los niños al cuidado de mi madre y cuando mamá enfermó tuve que dividirme entre los niños, la tienda y cuidar de ella. Clive cada vez salía más a los bares. Llegaba a casa tambaleándose y maldiciendo, nunca me puso la mano encima. No puedo culparlo por eso, pero las palabras a veces duelen más que los golpes. Especialmente cuando vienen de la persona que amas. Recuerdo a Marilyn preguntarme a los 12 años por qué no me iba de casa. Porque la familia es lo primero. Cariño, respondí entonces, pero la verdad era que no tenía idea de cómo sostenería a 3 niños sola, sin educación, sin habilidades, sin apoyo. Para entonces mi madre había muerto, dejándome solo con fotografías viejas y una Biblia desgastada. La tortilla se quemó mientras recordaba. Apagué la estufa y la pasé a un plato. Un desayuno quemado en mi cumpleaños es un símbolo adecuado para mi vida. Siempre sentí que iba a tener tiempo para hacer algo bien, pero las cosas salían mal en el último momento. Marilyn creció testaruda y determinada. Destacaba en la escuela, siempre trayendo premios a casa. Era mucho como yo por fuera, pero diferente por dentro. Nunca supe defenderme, pero ella sí lo hizo desde niña. A los 18 años consiguió una beca para estudiar Derecho y se fue, regresando rara vez. Ahora es una abogada exitosa en Chicago, casada con un hombre de negocios igual de exitoso. Tienen 2 hijos, mis nietos, a quienes solo he visto en fotos en las redes sociales. Patrick siguió los pasos de su padre, no en cuanto a la bebida, sino en la falta de ambición. Se graduó en un colegio comunitario, consiguió un trabajo como empleado en una compañía de seguros y se casó con una chica amable llamada Dearre. Tienen 3 hijos y viven a 2 horas de mí. Llaman de vez en cuando, una vez al año por Navidad. Patrick siempre fue un niño callado y discreto, y así se ha mantenido de adulto. Y luego está Edwin, mi hijo menor, el más guapo de todos, con hoyuelos en las mejillas y una sonrisa encantadora.
Clyde solía consentirlo cuando estaba sobrio. Este es mi pequeño príncipe, decía, lanzando al bebé risueño hacia el techo y luego se retiraba al bar por la noche, dejándome a mí con un bebé llorando. Las tareas y las cuentas, Edwin creció sabiendo que podía conseguir cualquier cosa con solo sonreír y pedir primero a mí, luego a los maestros y después a las chicas. Cambió de universidad como de guante. En ningún lugar encontraba algo que realmente le gustara. Cambiaba de trabajo con la misma frecuencia, y siempre volvía a casa cuando se le acababa el dinero. Terminé mi té y miré el reloj. Casi eran las 8, hora de prepararme para el club de lectura. El único entretenimiento que me permito una vez a la semana. Nos reunimos con mujeres de edad similar en la biblioteca y discutimos libros que difícilmente interesarían a alguien menor de 60 años. Subí lentamente las escaleras, sintiendo el dolor en las rodillas. La artritis avanza, pero trato de ignorarla. El doctor dice que necesito cirugía. Pero ¿quién cuidará de mí después? No creo que Edwin lo haga. Clyde murió hace 10 años, un infarto en la tienda, entre botes de pintura y cajas de clavos. Lo encontré cuando regresé del almuerzo, estaba tirado en el suelo, mirando al techo con ojos vacíos. Después del funeral vendí la tienda. Alcanzó para pagar mis deudas y guardar un poco para mi vejez. Me vestí y me miré al espejo, un vestido azul oscuro, el broche de perlas que Clyde me dio por nuestro 20º aniversario de bodas. Un raro momento de generosidad. Mi cabello canoso recogido en un moño prolijo. Me apliqué un poco de lápiz labial, una pequeña concesión a la vanidad. El teléfono sonó y me sobresalté de sorpresa. Edwin finalmente recordó el cumpleaños de su madre. Hola, señora Telbat, soy Janet del club de lectura. Solo quería avisarle que hoy no hay reunión. Margaret tiene gripe y Elizabeth está con su hija. Oh, fue todo lo que pude decir mientras la decepción me invadía. Gracias por avisar. Feliz cumpleaños, por cierto. Lo recordamos. Justo coincidió con la cancelación. Está bien, Janet, gracias por la felicitación. Colgué el teléfono y me miré de nuevo en el espejo. Tenía todo un día por delante y nada para llenarlo. Podríamos ir al parque a dar de comer a los patos. Podríamos ir al supermercado a comprar víveres, podríamos ver la televisión. Mi mirada cayó sobre una fotografía en la cómoda. Todos nosotros juntos en un picnic en el parque. Marilyn tenía unos 12 años, con coletas y una expresión seria. Patrick unos 10, con la rodilla lastimada y una sonrisa a la que le faltaban los 2 dientes delanteros. Edwin pequeño, unos 5 años, sentado en mi regazo. Y Clyde, sobrio, sonriendo con la mano sobre mi hombro, un raro momento de felicidad familiar capturado por un transeúnte cualquiera. Recuerdo ese día, cómo asamos perritos calientes sobre las brasas, como los niños jugaron al bádminton. Como Clyde contaba chistes que nos hacían reír hasta llorar. Esto fue antes de que Marilyn empezara a avergonzarnos, antes de que Patrick se aislara, antes de que Edwin se diera cuenta de que podía manipular a la gente. El teléfono volvió a sonar. Esta vez tomé mi tiempo para contestar. Suena el celular. Hola, mamá. Soy de Windows. Mi corazón se estremeció como siempre al escuchar su voz, sin importar que sigue siendo mi niño pequeño. Edwin, hola, feliz cumpleaños, mamá. Perdón por llamar tan temprano. Pero tengo mucho que hacer hoy, gracias, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien, estupendo. Escucha, tengo noticias. Voy a ir a verte este fin de semana. ¿Vale? Hay algo importante que discutir. Conozco ese tono. Solía significar que había reprobado los exámenes, luego que me despidieron del trabajo y últimamente más ejido que necesito dinero. Claro, cariño, me encantaría verte, genial, y no voy solo. Voy a presentarte a alguien muy especial, una novia. Edwin cambiaba de novia tan seguido como cambiaba de trabajo. La mujer de mi vida, mamá, pero hablaremos de eso cuando nos veamos. Tengo que irme. Te amo. Colgó antes de que pudiera responder. Típico Edwin, siempre apurado. Siempre huyendo. Me hundí lentamente al borde de la cama. La mujer de su vida. La última vez que habló así fue sobre Veronique, la camarera francesa que lo dejó, después de un mes al darse cuenta de que no tenía dinero. Sobre Zoe, la aspirante actriz que usaba su apartamento para ensayar con su novio de verdad. O sobre Daniel, mejor no. Me levanté y me dirigí con determinación al armario. Como el club de lectura se canceló, podía hacer algo útil, como revisar algunas cosas viejas que hacía tiempo quería donar a la caridad. En el armario, entre cajas de fotos y cartas antiguas, encontré un álbum de dibujos infantiles. Los dibujos de Edwin son trazos brillantes y desordenados que representan el hogar, la familia. El sol, en uno de ellos, yo le sostengo la mano, dibujada casi el doble de alta que él en realidad, con una sonrisa enorme y el cabello como una corona. Mi mamá es la mejor, decía en letras rizadas al pie. ¿Cuándo dejó de pensar eso?
Cuando dejé de ser la heroína a sus ojos, y me convertí solo en un cajero automático, recordé trabajar horas extras para pagar sus uniformes de fútbol, como me negaba ropa nueva para comprarle zapatillas caras. Quedarme despierta hasta tarde para ayudar con la tarea, aunque estuviera exhausta. Y luego vinieron las universidades. Mamá, esto no es lo mío, quiero intentar otra cosa, y yo accedía, pagando las cuentas, creyendo que algún día encontraría su vocación. Recordé la noche en que Clive me gritó, acusándome de consentir demasiado a mi hijo menor. Le estás criando un flojo, gritaba agitando una botella. Y yo respondí, solo quiero que tenga las oportunidades que nosotros no tuvimos. Pero, ¿cómo resultó todo? Marilyn, que ganó su propio dinero para la facultad de Derecho, casi no me habla. Patrick, que nunca pidió nada especial, solo llama en fiestas. Y Edwin, en quien invertí más tiempo, dinero y amor, lo da todo. Por sentado. Cerré el álbum y lo devolví al armario. No tiene sentido hundirse en el remordimiento. Lo hecho está. El resto del día transcurrió en las tareas habituales: lavar, limpiar, cocinar. Almorzar sola mientras miraba a los pájaros fuera de la ventana. Por la noche vi una película vieja en la tele y luego leí una novela que se suponía íbamos a discutir en el club de lectura. El teléfono no volvió a sonar. Ni Marilyn ni Patrick recordaron mi cumpleaños, o quizás sí, pero estaban demasiado ocupados con sus vidas para llamar. Antes de acostarme tomé una pastilla para la presión, otra para la artritis, una para el insomnio y miré la foto de Clive en la mesita. Miren que se ha convertido nuestra vida. Le dije a su rostro sonriente, tú te fuiste y yo quedé sola en una casa vacía con hijos que apenas me recuerdan. Clive, por supuesto, no respondió. Nunca fue especialmente hablador, ni siquiera en vida. Apagué la luz y me quedé mirando en la oscuridad. Edwin vendrá este fin de semana con la mujer de su vida. Me pregunto cómo será esa chica nueva. Espero que esta vez tenga más suerte, que no le rompa el corazón como las otras, y espero no tener que volver a arreglarlo. Cerré los ojos, sintiendo como las pastillas empezaban a hacer efecto, nublando mi mente. Mañana sería un nuevo día, igual que hoy, igual que ayer, igual que todos los días anteriores, desde que estoy sola en esta casa llena de recuerdos, años de sacrificios, años de trabajo, años de cuidar a otros. ¿Y qué me queda a mí? Silencio, soledad y llamadas ocasionales, de un hijo que necesita algo, pero sigue siendo mi hijo y yo lo sigo amando, pase lo que pase, porque eso es lo que hacen las madres. Amar a sus hijos incondicionalmente. Incluso cuando duele. La mañana del sábado estuvo sorprendentemente soleada para ser finales de octubre. Me levanté más temprano que de costumbre. El sueño hace mucho que se volvió mi compañero poco fiable. Estaba despierta a primera hora preparando la llegada de Edwin y su misteriosa acompañante. Toda la casa brillaba. Había pasado el día anterior limpiando como si esperara a la realeza y no a mi propio hijo. Que había pasado años viviendo entre calcetines tirados y platos sin lavar. Pero quería que todo fuera perfecto. Tal vez esta chica nueva sí sea especial, tal vez finalmente haga feliz y responsable a mi Edwin. Preparé su pastel de manzana favorito, pollo al horno con hierbas y ensalada de papas, según la receta de mi madre. La mesa estaba puesta con el mejor mantel, el que solo usábamos en ocasiones especiales cuando Clive aún vivía. A las 2 en punto sonó el timbre, una puntualidad inusual para Edwin, que normalmente llegaba al menos una hora tarde. Arreglé mi cabello, alicé las arrugas del vestido y fui a abrir la puerta. En el umbral estaba mi hijo, tan guapo como siempre, con un traje que claramente costaba más de lo que podía permitirse. A su lado, una rubia alta y delgada, con maquillaje impecable y ojos azules fríos. Alrededor de su cuello brillaba un collar que parecía demasiado caro para una visita casual a su futura suegra. Mamá. Me abrazó Edwin con un entusiasmo que parecía un poco fingido. Te ves hermosa. Me gustaría que conozcas a Priscila. La chica sonrió con una sonrisa ensayada y extendió la mano con una manicura. Perfecta, señora Talbot. Es un placer finalmente conocerla. Edwin me ha hablado mucho de usted. Su voz era melódica, pero algo en ella me puso alerta, quizás ese leve tono de condescendencia que aprendí a reconocer en los años trabajando en la tienda, atendiendo a clientes adinerados que me menospreciaban. Por favor, pase, dije, apartándome. El almuerzo está casi listo. Entraron a la casa y noté a Priscila mirando alrededor de mi modesta sala, un sofá viejo, una alfombra gastada, fotos familiares en marcos sencillos. Algo parecido a la decepción cruzó sus ojos. Qué acogedor, dijo, y casi pude sentir la falsedad en su cumplido. Gracias. Respondí, Clive y yo lo compramos hace 45 años. Muchos recuerdos. ¿Clive es el padre de Edwin?, preguntó, aunque estaba segura de que Edwin ya le había contado todo sobre su familia. Sí, mi difunto esposo. Oh, lo siento, dijo Edwin, sucedió hace mucho tiempo.
Hace 10 años, me volví hacia mi hijo. Edwin, ¿por qué no le muestras la casa a Priscila mientras termino el almuerzo? Él asintió, claramente aliviado de alejarse de una conversación potencialmente incómoda. Claro, mamá, ven cariño. Te mostraré dónde fue mi infancia. Regresé a la cocina, escuchando sus pasos y voces apagadas en el segundo piso. Algo en esta Priscila me molestaba, tal vez la forma en que se comportaba. Como si me hiciera un favor con solo estar allí o la forma en que miraba a Edwin. No con amor, sino con un tipo de interés calculador. 15 minutos después bajaron, y los invité a la mesa. Priscila se sentó con la espalda perfectamente recta, como si se hubiera tragado una regla. Edwin se sentó a su lado, lanzándole una mirada constante de adoración mezclada con incertidumbre. Todo se ve delicioso, señora Telbat, dijo Priscila mientras ponía una pequeña porción de ensalada en su plato. Mamá es la mejor cocinera del mundo, dijo Edwin entusiasmado. Tienes que probar su pastel de manzana, es realmente algo. Sigo una dieta libre de gluten, respondió Priscila con una leve sonrisa. Pero estoy segura de que el pastel es maravilloso. Noté que los hombros de Edwin se hundieron un poco. Siempre había sido sensible al rechazo, incluso al menor, así que decidí aliviar el ambiente. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Edwin se animó, claramente emocionado por contar la historia. Fue como una película, mamá. Recuerda, conseguí un trabajo en esa agencia de publicidad hace 3 meses. Priscila es la directora creativa senior allí. Entró a mi oficina a recoger unos papeles y yo estaba limpiando el desorden de mi escritorio. Y accidentalmente tiré un montón de documentos y ella me ayudó a recogerlos y nuestras manos se tocaron. Y pensé que este torpe recién llegado era encantador. Priscila terminó la historia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y luego resultó que teníamos mucho en común. Sí, es increíble, dijo Edwin mirándola con adoración. Nos encanta la comida italiana, las películas de Woody Allen y viajar. Contuve el impulso de recordarle a mi hijo que nunca había estado más lejos que un estado vecino y que todo lo que sabía sobre comida italiana era pizza y espagueti a la boloñesa, pero no lo hice. Los enamorados a menudo se ajustan a los intereses del otro y no hay nada de malo en eso. ¿A qué te dedicas en la agencia de publicidad, Edwin? Pregunté aunque sabía que él trabajaba en algún puesto junior. Oh, soy el asistente del gerente de servicios al cliente, dijo como si fuera al menos vicepresidente de la empresa. Pero Greg, mi jefe, insinuó que pronto podría obtener un ascenso. Edwin es un empleado muy prometedor, confirmó Priscila, con un tono sincero por primera vez. Sin duda tiene potencial. Me alegra escucharlo. Me alegré de verdad. Tal vez esta chica sí es una buena influencia para él. ¿Y tú a qué te dedicas, Priscila? Directora creativa, dijo ella, enderezándose aún más, si eso era posible. Soy responsable de desarrollar campañas publicitarias para nuestros clientes clave. La mayoría son marcas de lujo, joyerías, empresas de ropa de diseñador. Bienes raíces de lujo. Tengo una maestría en marketing de Princeton y un título en diseño de la Parsons School of Art. Impresionante, dije sinceramente. ¿Y cuántos años tienes? Si no es un secreto. 32, respondió con una sonrisa que decía y luzco muy bien para mi edad, ¿verdad? Hice un rápido cálculo mental. Edwin tiene 28 años. La diferencia de edad es pequeña, pero considerando la diferencia en logros profesionales, ¿qué me importa? Si son felices juntos. Nada más importa. ¿Y están en una relación formal? Pregunté, aunque era obvio por cómo se abrazaban. Edwin y Priscila se miraron con la misma sonrisa enigmática en sus rostros. En realidad, mamá de Edwin tomó la mano de Priscila. Tenemos noticias para ti, estamos comprometidos, terminó Priscila, extendiendo su mano izquierda, donde brillaba un gran anillo de diamantes. Casi me atraganto con un pedazo de pollo. Solo se conocen desde hace 3 meses y ya están comprometidos. Eso es. Maravilloso, dije tratando de sonar sincera. Felicidades a los dos, gracias. Mamá Edwin brillaba de felicidad, sabía que estarías contenta. ¿Planeamos casarnos en primavera, tan pronto? No pude ocultar mi sorpresa. El 16 de abril, aclaró Priscila, es el momento perfecto para la boda, tenemos casi todo organizado, eres muy rápida, dije mientras servía más ensalada para mantener mis manos ocupadas. Cuando sabes qué es el destino. ¿Para qué esperar? Edwin llevó la mano de Priscila a sus labios y besó sus dedos. Ella le sonrió con la misma sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. ¿Y dónde será la boda? Pregunté, anticipando. Que no me gustaría la respuesta. En el Golden Oaks Country Club, respondió Priscila con evidente placer, es el lugar para bodas más prestigioso de la zona. Tienen un salón impresionante con vista al lago y hermosos jardines para las fotos. Conocía ese club, o mejor dicho, había oído hablar de él. Es uno de esos lugares donde gente como yo ni siquiera puede acercarse a la puerta.
La membresía cuesta decenas de miles de dólares al año, aun siendo miembro. Alquilar espacios para eventos cuesta sumas astronómicas. Suena caro, dije con cautela. Vale la pena, dijo Priscila. Queremos que nuestro día sea especial. No tienes idea, mamá, de la boda que va a ser. Edwin se adelantó emocionado. 300 invitados, incluyendo varios clientes famosos de Priscila. Una banda en vivo, un pastel de 5 pisos hecho por el mejor pastelero de la ciudad, fuegos artificiales sobre el lago para el final. 300 invitados. No pude ocultar mi asombro. Edwin, ni siquiera conoces a tanta gente, son principalmente colegas. Socios de negocios y amigos de Priscila. Encogió los hombros como si no importara. Conexiones importantes para nuestro futuro, y yo pensé que las bodas eran para los más cercanos y queridos. Murmuré, los tiempos han cambiado, señora Talbot. Priscila me regaló una sonrisa indulgente. Las bodas modernas también son una ocasión social, una oportunidad para impresionar y hacer contactos. Guardé silencio, dándome cuenta de que cualquier argumento que hiciera sería visto como anticuado y retrógrado. ¿Y tu vestido?, pregunté tratando de mostrar interés en sus planes. Los ojos de Priscila brillaron por primera vez en toda la conversación. Oh, es algo especial. Será un diseño exclusivo de Vera Wang, hecho especialmente para mí. La próxima semana, vuelo a Nueva York para la primera prueba. Vera Wang, incluso yo, alejada del mundo de la alta costura, sabía que sus vestidos cuestan al menos decenas de miles de dólares. ¿Y tú, Edwin? Me volví hacia mi hijo. Un diseño exclusivo también, un smoking Tom Ford. Se infló el pecho con orgullo. Priscila dice que es la mejor elección para un novio con mi aspecto, asentí, tratando de no pensar en cuánto costaría. ¿Quién soy yo para juzgar si pueden pagarlo? Hemos encargado unos arreglos florales increíbles, continuó Priscila. Orquídeas y rosas de todo el mundo, entregadas especialmente para el día. Y cada invitado recibirá un regalo personalizado, una caja de plata grabada y una botella de champán Dom Perignon. Agregó Edwin. Dejé de masticar y puse el tenedor. Lentamente, algo no encajaba. Edwin, que hace un mes me pidió un préstamo de $500 para arreglar su coche, ahora planeaba una boda que costaría. Perdona mi indiscreción. ¿Pero cuánto les costará todo este esplendor?, pregunté directamente a Priscila. Ellos se miraron otra vez, pero esta vez había una tensión conspiratoria en sus miradas. Unos $300,000, respondió Edwin finalmente, pero vale la pena. Mamá, es un día que solo se vive. Una vez me sentí mareada. $300,000, una suma que ni Edwin ni la exitosa Priscila podrían tener por nada. ¿Quién va a pagar esta boda? Mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Hubo una pausa. Edwin aclaró la garganta, evitando mi mirada. Bueno, en realidad, mamá, pensamos que nos ayudarías con esto. Lo miré sin creer lo que oía. Yo, Edwin, no tengo ese dinero, pero tienes ahorros. Finalmente me miró a los ojos. Y la casa está totalmente pagada. Podrías pedir un préstamo usando la casa como garantía. Un préstamo con garantía hipotecaria. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Estás sugiriendo que arriesgue el techo sobre mi cabeza para tu boda extravagante? No es un riesgo, mamá, dijo Edwin como explicándole lo obvio a un niño. Es una inversión en nuestro futuro. Después de la boda, tendré conexiones que me ayudarán a avanzar en mi carrera y podré pagarte con intereses. Ni de Windows. Traté de hablar con calma. Has cambiado 5 trabajos en los últimos 3 años. ¿De verdad esperas que crea una promesa así? Esta vez es diferente. Tomó la mano de Priscila como si sacara confianza de ella. Tengo a Priscila apoyándome y realmente he encontrado mi vocación en la publicidad. Priscila sintió con la misma expresión condescendiente en su rostro. Señora Talbot, entiendo su preocupación, pero le aseguro que Edwin va por buen camino y esta boda no es solo una celebración, sino un paso importante para construir nuestra red social. Además, agregó Edwin en un tono distinto, esto es lo que hacen las madres normales. Las mamás pagan las bodas de sus hijos. Es tradición. La tradición dice que los padres de la novia pagan la boda, objeté, aunque sabía que me aferraba a un clavo ardiendo. Es una costumbre anticuada, dijo Priscila, en el mundo actual. La paga quien puede. Mis padres murieron cuando yo era adolescente y solo tengo una tía que apenas llega a fin de mes y mi padre no nos dejó herencia, dijo Edwin. Solo tú, mamá. Y sé que tienes mucho dinero después de vender la tienda. Sentí que la ira me subía por dentro. Hablaba como si yo le ocultara una gran fortuna. Edwin, dije despacio, tratando de controlarme. El dinero de la venta de la tienda sirvió para pagar las deudas de tu padre y para darme un mínimo de comodidad en mi vejez. No tengo el lujo de gastar $300,000 en un evento de un solo día. Pero es mi boda, exclamó. Y pude oír en su voz un tono de histeria que me resultaba familiar desde mi infancia. ¿No quieres que tu único hijo sea feliz? Tengo
3 hijos, Edwin, le recordé, y quiero que todos sean felices, pero la felicidad no se mide por el costo de una boda. ¿Eso crees tú? Se recostó en la silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, porque nunca te importaron el estatus ni el prestigio. Mira cómo vives en esta casa vieja, con muebles viejos. Sin ambición, sus palabras dolieron más de lo que él podía imaginar. ¿Cuántas noches había pasado despierta preocupándome por cómo pagar las cuentas y aún así guardar algo para su educación? ¿Cuántas veces me había negado ropa nueva para comprarle las zapatillas o el último videojuego? Edwin, mi voz tembló. Me he pasado la vida cuidándote a ti, a tu hermano y a tu hermana. No me arrepiento, pero ahora necesito pensar en mí. Tengo 73 años. Artritis que avanza y presión arterial alta. Mis ahorros son todo lo que tengo por si me enfermo gravemente. Te cuidaré si algo pasa, dijo Edwin rápidamente, pero no había certeza en sus ojos. Lo miré fijamente. Apenas puedes cuidarte a ti mismo, Edwin. Vives de sueldo en sueldo, pidiendo dinero todo el tiempo. ¿Cómo vas a cuidar a una madre mayor con problemas médicos? Abrió la boca para objetar, pero Priscila puso la mano en su hombro para detenerlo. Señora Talbot, dijo con su voz melodiosa, ahora cargada de hielo, entendemos su preocupación. Pero quizás no se dé cuenta de lo importante que es. Esta boda para el futuro de Edwin, nuestro futuro. No es solo una celebración, es una inversión. ¿Una inversión? Repetí, ¿una inversión en qué exactamente? En conexiones, en reputación. En capital social, dijo con la confianza de una presentación de negocios. En el mundo en el que trabajamos, la imagen lo es todo, y esta boda nos dará la imagen que necesitamos. Además, agregó Edwin con un tono acusador. Usted siempre dijo que haría lo que pudiera por mí. ¿No está en su poder ayudar a su hijo en el día más importante de su vida? Los miré a ambos, al hijo, que amaba más que a nada, a pesar de sus defectos, y a la fría y calculadora mujer con quien estaba a punto de casarse. Y de repente comprendí que, realmente se parecían, ambos viviendo en un mundo de ilusiones, donde el brillo exterior vale más que el contenido interno. No puedo darles $300,000, dije con firmeza, es todo mi ahorro y más. Podría ayudar con algo más modesto, quizá para pagar un fotógrafo las flores. ¿Un fotógrafo flores? Edwin saltó de su asiento. Con la cara roja de rabia, ¿sugieres que nos conformemos con algo de segunda categoría cuando tenemos la oportunidad de darnos lo mejor? No tengo esa oportunidad, Edwin. Me levanté también, sintiendo que me temblaban las rodillas. Y si de verdad quisieras casarte con Priscila y no solo presumir, entenderías que no es el precio de la boda lo que importa, sino los sentimientos que tienen el uno por el otro. No me des lecciones, golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los platos. Eres egoísta. Toda tu vida solo pensaste en ti misma. Me retrocedí como si me hubiera golpeado. ¿Cómo podía decir eso después de todos los sacrificios que hice por él, Edwin? La voz de Priscila cortó el silencio. Tenso, creo que será mejor que nos vayamos. Su madre ha dejado clara su posición. Se levantó y tomó su mano como para evitar más estallidos emocionales. Sí. Tienes razón, Edwin respiró profundo tratando de calmarse. No hay nada más que hacer aquí, Edwin, por favor. Me acerqué ofreciéndole la mano. Hablemos calmadamente, tal vez podamos encontrar una solución con la que todos estemos de acuerdo. ¿Qué clase de solución, mamá? Me miró amargamente. Dejaste claro que mi felicidad no significa nada para ti, no es así, y tú lo sabes. Sentí que las lágrimas me venían. Simplemente no puedo arriesgar todo lo que tengo por un día. Un día que definirá el resto de nuestras vidas. Priscila intervino, pero claro que no tienes que entender eso. Señora Talbot, se dirigieron a la puerta, y yo lo seguí, sintiendo que todo lo que intenté sostener se desmoronaba. Edwin, por favor, no te vayas así. Hablemos. Se detuvo en el umbral y se volvió hacia mí. Había una mezcla de decepción y determinación en sus ojos. ¿Sabes qué, mamá? Vas a arrepentirte de esto. Encontraremos la manera de hacer nuestra boda, sin tu ayuda, y cuando veas las fotos en las revistas y te des cuenta de la oportunidad que perdiste, será demasiado tarde. Le tendí la mano. Pero él se dio la vuelta y caminó hacia el auto donde Priscila esperaba. Me quedé en el umbral viéndolos alejarse y sentí otra parte de mi vida derrumbarse, todo lo que hice, todos los sacrificios. Y esto fue lo que resultó. Mi hijo piensa que soy egoísta por no querer arriesgar mi futuro por su boda ostentosa. La puerta se cerró tras ellos y quedé sola en el silencio de la casa, donde la mesa aún estaba puesta para una cena celebratoria que se convirtió en desastre. El pastel de manzana, el favorito de Edwin, quedó intacto. Pasé los 3 días después de la visita de Edwin encerrada en una rutina, golpeando las puertas del armario mecánicamente, cocinando comida que no podía comer, revisando viejos álbumes de fotos donde mi hijo menor todavía me sonreía sin una sombra de reproche ni cálculo. El teléfono estaba en silencio.
Edwin no había llamado y yo dudaba en ser yo la primera en hacerlo. ¿Qué podía decir? Mi decisión no había cambiado y no iba a disculparme por no arriesgar mi futuro por su capricho. Al cuarto día sonó el teléfono. Agarré el auricular esperando escuchar la voz de mi hijo mamá. Soy yo, sentí alivio y tensión al mismo tiempo. Edwin sonaba inusualmente calmado, lo cual era más alarmante que sus habituales estallidos emocionales. Edwin, me alegra que hayas llamado, quería mamá. No llamo para charlar, me interrumpió. He hablado con Priscila y hemos decidido darte otra oportunidad, como si yo fuera quien les debía una disculpa. Edwin, ya expliqué mi postura. Simplemente no tengo ese dinero, escúchame bien, madre, su voz se endureció. Sé que tienes ahorros. Sé que puedes pedir un préstamo usando la casa como garantía. Solo que no quieres ayudar a tu hijo. Edwin, no, ahora me escuchas a mí. Su voz se volvió más dura. ¿Recuerdas cuando renuncié a mi pasantía en Boston para estar contigo después de que murió tu padre? Como fui el único que te ayudó a ordenar sus cosas cuando Marilyn y Patrick ni siquiera aparecieron. Lo recordaba diferente. Edwin sí, se quedó en la ciudad, pero solo porque no fue aceptado en esa pasantía. Había visto la carta de rechazo que lo olvidó guardar y era reacio a ayudar. Quejándose constantemente y ausentándose con excusas varias. Recuerdo, Edwin, pero ¿recuerdas cuando te llevé al doctor tras tu operación de rodilla hace 3 años? Tus preciosos hermanos mayores ni siquiera llamaron para saber cómo estabas. Eso es mentira, gritó Edwin. Me llevó al hospital una vez y desaparecí una semana. Patrick venía todos los días a ayudar. En la casa, Marilyn no podía venir, pero llamaba 2 veces al día y pagaba a una enfermera. Edwin, estás exagerando. Estoy exagerando, su voz se quebró en un grito. Soy el único de tus hijos que siempre ha estado ahí para ti y ahora que necesito tu ayuda, solo una vez en mi vida. Me la niegas, respiré hondo tratando de mantener la calma. Edwin. Agradezco todo lo que has hecho por mí, pero $300,000 no es solo ayuda, es todo mi ahorro, es mi seguridad para la vejez. ¿Y quién cuidará de ti cuando seas viejo, si no son tus hijos? Pregunté con lógica fría. Pero si te niegas a ayudarnos ahora, ¿por qué deberíamos ayudarte luego? Fue un chantaje puro. Y sentí la rabia hervir dentro de mí. ¿Estás amenazando, Edwin? ¿Dices que me abandonarás en mi vejez si no pago tu boda? Solo apunto los hechos, mamá. Las relaciones son de 2 vías. Tú no me ayudas, yo no te ayudo. Todo es justo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Eso no es lo que te enseñé, Edwin. Te enseñé a ayudar a los demás no porque esperes algo a cambio, sino porque es lo correcto. Guarda tus sermones. Madre sonrió y casi pude ver sus labios curvarse con desprecio. El mundo ha cambiado. El sentimentalismo es un lujo para quienes pueden permitírselo. No puedo creer que realmente pienses eso, susurré sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Créelo, mamá. Y créeme esto, si no aceptas ayudarnos con el dinero para la boda, Priscila y yo te vamos a demandar. ¿Demandar? Estaba tan sorprendida que no pude articular nada coherente. Sí. Una demanda. Tenemos testigos que declararán que prometiste pagar mi boda cuando era adolescente. Esa promesa es exigible. Yo nunca prometí eso, le exclamé, recuperando la voz. Es palabra contra palabra, mamá, y sabes que el tribunal probablemente creerá a una pareja joven que está formando su vida antes que a una mujer mayor que quizás simplemente olvidó su promesa. Especialmente cuando tenemos múltiples testigos. Estás mintiendo. Edwin, sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Estás dispuesto a mentir bajo juramento para conseguir el dinero? Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que Priscila y yo tengamos la boda que merecemos, respondió sin un atisbo de remordimiento. Piénsalo, mamá, tienes una semana para cambiar de opinión. Antes de que pudiéramos presentar la demanda, colgó, dejándome en el ensordecedor silencio de la cocina. Me senté lentamente en una silla, sintiendo que se me temblaban las rodillas. Mi propio hijo me estaba amenazando con una demanda. Mi propio hijo estaba dispuesto a mentir para conseguir mi dinero. La semana pasó como un borrón. Apenas dormí, repasando constantemente la conversación con Edwin en mi cabeza, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. ¿En qué había fallado criándolo? ¿Qué había hecho mal? Al 8º día después de su llamada, sonó el timbre. En el umbral había un joven con traje estricto y una carpeta en las manos. «¿Señor Arowina Talbot?», preguntó con tono formal. «Sí. Soy yo. ¿Tiene una citación?». Me entregó un sobre. Los demandantes son Edwin Talbot y Priscilla Hart. Está acusada de incumplimiento de contrato verbal y causar daño emocional. La audiencia está programada para dentro de 3 semanas en el tribunal de la ciudad de Frankfurt. Tomé el sobre con mis manos temblorosas.
El joven asintió y se fue. Yo quedé parada en la puerta, incapaz de moverme, realmente lo había hecho. Mi hijo realmente me había demandado, cerré la puerta y caminé lentamente hacia la sala. Me hundí en una silla, aún sosteniendo el sobre en las manos. Daño emocional. Incumplimiento de contrato verbal, las palabras bailaban ante mis ojos sin formar frases con sentido. No sé cuánto tiempo estuve así, mirando el mismo punto. Cuando finalmente desperté, ya estaba oscuro fuera de la ventana. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Contratar a un abogado. No tenía ese dinero. ¿Defenderme sola? No sabía nada de leyes. Entonces caí en cuenta, Marilyn, mi hija mayor, era abogada especializada en casos civiles. No habíamos tenido una relación cercana durante años. Ella nunca me perdonó por no dejar a Clive cuando su alcoholismo se volvió insoportable, pero ahora necesitaba su ayuda. Miré el reloj, casi eran las 10 de la noche, quizá demasiado tarde para llamar. Pero no tenía otra opción. Con el corazón acelerado marqué el número de Marilyn. Después del quinto tono contestó. Marilyn. Del vato su voz sonaba profesional y distante. Marilyn, soy mamá, dije intentando que mi voz no temblara. Hubo una pausa. Mamá, ¿qué pasa? Nunca llamas tan tarde, necesito tu ayuda. Cariño, respiré hondo. Edwin me está demandando. ¿Demandando? Sonó genuinamente sorprendida. Edwin te demanda ¿por qué? Por negarme a pagar su boda con Priscila. Espera, ¿qué? ¿Qué boda? ¿Qué Priscila? Mamá. Empieza desde el principio, le conté. Todo, la visita de Edwin con su prometida, su demanda para pagar una boda de $300,000, mi negativa, su llamada amenazante y finalmente la citación. Marilyn escuchó en silencio, interrumpiéndome ocasionalmente con preguntas breves. Cuando terminé guardó silencio por largo rato y luego dijo una palabra, bastardo. Marilyn, no digas eso de tu hermano, dije automáticamente, aunque en el fondo estaba de acuerdo con ella. Mamá te está chantajeando y presentando una demanda falsa. ¿Cómo más podría llamarlo? Suspiró. Mañana vuelo. Necesito ver esa citación y hablar contigo en persona. ¿Vienes? No podía creerlo. ¿Y tu trabajo? ¿Tu familia? Tomaré unos días libres y James cuidará a los niños un par de días. Esto es importante, mamá. No voy a permitir que Edwin te aterrorice. Sentí un nudo en la garganta. Gracias. Cariño. No sé qué haría sin ti, no me agradezcas hasta que gane el caso, dijo con la confianza de una profesional. Mañana vuelo por la noche, encuéntrame. En el aeropuerto a las 7, claro, cariño, estaré allí. Mamá pausó, me alegra que hayas llamado. Lo siento que haya tenido que ser por una situación así, yo también. Cariño, susurré, yo también. Al día siguiente, conocí a Marilyn en el aeropuerto. Había cambiado desde la última vez que la vi. En Navidad hace 2 años. Estaba más segura, más elegante, su traje de negocios le quedaba impecable y su corte de pelo corto resaltaba su hermoso cuello. Marilyn siempre había sido la más bonita de mis hijos. Aunque nunca lo hacía un gran tema, mamá me abrazó y pude oler su sutil perfume caro. Has perdido peso y te ves cansada. Las últimas semanas no han sido fáciles, admití con una sonrisa forzada. Pero ahora que estás aquí me siento mejor. Condujimos a casa y todo el camino Marilyn me interrogó sobre los detalles. ¿Cuándo exactamente Edwin había presentado a Priscila? ¿Qué habían dicho exactamente sobre la boda? ¿Cómo habían formulado su demanda de dinero? Anotaba mis respuestas en un pequeño cuaderno, a veces frunciendo el ceño y negando con la cabeza. En casa le mostré la citación judicial. Marilyn examinó el documento, tomando notas. Están solicitando $300,000 en daños y costos judiciales, dijo, dejando a un lado los papeles. Los cargos son incumplimiento de contrato verbal y causación de daño emocional. Alegan que usted prometió a Edwin que pagaría su boda cuando tenía 16 años. Y que esa promesa formaba parte de un acuerdo familiar. Nunca prometí tal cosa, exclamé. Puede que haya dicho algo como, algún día te casarás y tendremos una boda hermosa, pero eso fue solo un comentario maternal. No una promesa de pagar una celebración extravagante de $300,000. Creo en usted, mamá. Marilyn puso su mano sobre la mía, y el tribunal también le creerá. Los contratos verbales deben ser específicos y mutuamente beneficiosos para ser ejecutables. Las promesas vagas no entran en esa definición, pero Edwin dijo que tenía testigos. Aún me preocupa, ¿y si encuentra a alguien que mienta bajo juramento? Romperemos su testimonio. Durante el contrainterrogatorio, habló Marilyn con tanta confianza que no pude evitar sentir alivio. Pero necesito saber más sobre la relación de Edwin con usted y él. Dinero, le pedía dinero a menudo, sonreí, con tristeza, todo el tiempo. Desde que terminó la secundaria, para la universidad, para un apartamento, para un coche, para reparaciones. La lista es interminable. ¿Y usted se lo daba? Usualmente sí. Me sonrojaba de vergüenza.
a veces como regalo. Otras como préstamo que prometía devolver pero nunca lo hizo. ¿Tiene pruebas de esos préstamos? Cheques, estados de cuenta, bancarios, recibos. He estado pensando. Debe haber estados de cuenta. Guardo todos mis registros bancarios y tengo un cuaderno donde anoto cuánto doy y para qué. Sé que es tonto. No es tonto. Mamá Marilyn me miró seriamente. Puedes salvarla en la corte. ¿Dónde está ese cuaderno? Me levanté y caminé hacia la secretaria en la esquina de la sala. Abrí el primer cajón y saqué un cuaderno de cuero gastado. Aquí se lo tendía. Marilyn, empecé a anotarlo. Después de que murió tu padre, cuando Edwin comenzó a pedir dinero con más frecuencia, Marilyn abrió el cuaderno y hojeó las páginas. Sus cejas se alzaron más y más conforme pasaba las hojas. Mamá, aquí hay decenas de miles de dólares en los últimos 10 años, y eso solo en préstamos. Sin contar las cosas que le has dado por cumpleaños y fiestas, asentí, sintiendo una mezcla extraña de vergüenza y alivio porque alguien finalmente veía cuánto había dado a mi hijo menor. Sé que intenté ayudarlo a ponerse de pie, pero cada vez que pasaba algo nuevo, perdía el trabajo, se le descomponía el coche o tenía que pagar deudas de tarjetas de crédito. ¿Alguna vez te devolvió ese dinero?, preguntó Marilyn. Aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta, no negé con la cabeza. Siempre prometía pero nunca pagaba. Marilyn cerró el cuaderno y lo puso sobre la mesa. Mamá, creo que deberíamos presentar una contrademanda. ¿Una contrademanda? No sabía de qué hablaba. ¿Por qué? Por préstamos impagados. Marilyn se enderezó con un brillo depredador en sus ojos que nunca había visto antes. Edwin quiere jugar sucio. Bueno, le mostraremos lo que eso significa. Pediremos de vuelta todo el dinero que le has prestado durante los años con intereses, pero él nunca podrá devolver tanto, no lo objeté. Sorprendida por su sugerencia, exacto, sonrió Marilyn, sin nada de calidez, y cuando el juez vea cuánto ya le has dado a Edwin y cuánto te debe, su demanda no solo parecerá infundada, sino descaradamente insolente. Miré a mi hija sin reconocerla. ¿Cuándo aquella niña con coletas que lloraba por cada pájaro herido se convirtió en una estratega tan despiadada? ¿De verdad crees que deberíamos hacer esto?, pregunté insegura. Podría arruinar nuestra familia para siempre. Mamá. Marilyn tomó mis manos. Edwin ya destruyó a la familia cuando decidió demandarte. Ha declarado la guerra y tenemos que defendernos, no por venganza, sino para protegerte a ti y a tu futuro. Respiré hondo. Tenía razón, por amarga que sonara. Está bien, dije. Finalmente presentemos una contrademanda. Marilyn asintió y abrió su cuaderno de nuevo. Prepararé todos los documentos que necesitemos, estados de cuenta bancarios, declaraciones de testigos, tal vez Patrick pueda corroborar algunos hechos. Y toda la evidencia que podamos reunir, Patrick. Me sorprendí. ¿Quieres involucrar a Patrick en esto? Mamá. Esto es un asunto familiar. Patrick necesita saber qué está pasando y decidir de qué lado está, respondió Marilyn. Nunca lo había pensado así. ¿De qué lado? Pero Marilyn tenía razón, Edwin, con su demanda. Nos obligó a elegir bandos. Lo llamaré mañana, dije cansada. Ya es muy tarde, respondió Marilyn levantándose. Ahora necesitas descansar. Mañana tendremos mucho trabajo, se inclinó, y me besó en la mejilla, un gesto que no veía de ella desde hacía años. Buenas noches, mamá. No te preocupes, no dejaremos que Edwin gane esta batalla. La vi subir las escaleras, segura, fuerte, decidida. Mi hija, que había venido a protegerme a pesar de años de distanciamiento. Quizá algo bueno saldría de toda esta pesadilla, pensé. Quizá podría reconstruir una relación con al menos uno de mis hijos mayores. Al día siguiente, Marilyn y yo empezamos a preparar el juicio. Ella había redactado una contrademanda exigiendo que Edwin pagara todo el dinero que le había prestado durante los últimos 10 años, una cantidad que estimó en más de $120,000. Sin contar intereses. Mañana presentaremos la contrademanda, dijo Marilyn cerrando su portátil, y veremos cómo reacciona Edwin cuando reciba la citación. Nunca había ido al juzgado. La imponente estructura de ladrillo rojo, con sus altas columnas y amplia escalinata, era impresionante y desconcertante. La mano de Marilyn apoyándome bajo el codo fue lo único que me dio fuerzas para subir esos escalones. Todo irá bien, mamá dijo como si leyera mi mente. Tenemos un caso fuerte y pruebas irrefutables. Asentí sin confiar en mi voz. Las últimas 3 semanas pasaron en una preparación febril. Marilyn trabajó como una poseída, reuniendo documentos, entrevistando testigos, diseñando la defensa. Patrick, al enterarse de lo que sucedía, inmediatamente se puso de mi lado y proporcionó una declaración jurada sobre cómo Edwin había aprovechado mi bondad a lo largo de los años. Dentro del juzgado todo era aún más impresionante. Pisos de mármol, techos altos, pesadas puertas de madera. Encontramos la sala correcta y tomamos asiento en la mesa de la defensa.
Marilyn desplegó carpetas ordenadas frente a ella, numeradas y marcadas con adhesivos de colores. Aquí están, susurró, señalando la entrada. Me giré y vi a Edwin y Priscila entrando al pasillo. Mi hijo lucía tenso pero decidido. Llevaba un traje caro que estaba segura que no podía permitirse. Priscila, impecable como siempre, caminaba a su lado, con la cabeza erguida. Su abogado lo seguía, con una sonrisa arrogante en el rostro. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, y sentí que el corazón se me apretaba. No había ni una sombra de remordimiento o duda en su mirada, solo fría determinación. Rápidamente desvió la vista y se sentó en la mesa de los demandantes. Susurrando algo a Priscila, el juez, un hombre, mayor de cabello canoso y ojos astutos, entró en la sala. El secretario anunció: Juez Willis tenía fama de ser justo y estricto. Todos de pie. Caso número 827, fracción 25. Edwin Telbat y Priscilla Hart contra Rowena Telbat ante el juez Herbert Willis. Nos pusimos de pie y sentí que se me temblaban las rodillas. El juez tomó asiento y miró fijamente a ambas partes. Por favor, siéntense, dijo con voz calmada y segura. Estamos aquí para escuchar una demanda por incumplimiento de contrato verbal y daño emocional, así como una contrademanda por préstamos impagados. Antes de comenzar, quiero recordarles que este es un asunto familiar y espero que, pese a sus diferencias, las partes mantengan el respeto mutuo. Zachary Pratt, abogado de Edwin, se levantó y caminó al centro de la sala. Su señoría, mis clientes Edwin Telbat y Priscilla Hart, una pareja comprometida que planea una boda, enfrentan un traicionero incumplimiento de promesa por parte de la señora Telbat, madre del señor Telbat. La demandada Rowena Telbat hizo una pausa dramática y miró al público, donde ya se había reunido un grupo de espectadores, mayormente reporteros del periódico local y curiosos residentes de Frankfurt, atraídos por este caso inusual. Cuando el señor Telbat tenía 16 años, su madre le prometió que pagaría su boda cuando llegara el momento. No fue un comentario casual, sino una promesa seria hecha en presencia de testigos. El señor Telbat construyó sus planes de vida alrededor de esa promesa. Y ahora que finalmente ha encontrado al amor de su vida y se prepara para casarse, su madre está incumpliendo su promesa, quebrando un contrato verbal y causando un daño emocional significativo a mis clientes. Escuché ese discurso con creciente indignación. Cada palabra era una mentira o una distorsión de la verdad. Nunca hice tal promesa a Edwin, y él lo sabía bien. Marilyn se levantó para dar su declaración inicial. Su señoría, las alegaciones de los demandantes no solo carecen de fundamento, sino que son un intento de fraude financiero. Mi cliente, Rowena Telbat, nunca prometió a su hijo pagar su boda, y mucho menos una boda que cuesta $300,000, una cantidad que excede todos sus ahorros. Marilyn hizo una pausa, dando tiempo para que esta información penetrara en la mente de los presentes. Además, Edwin Telbat ha sido apoyado financieramente por su madre durante años, tomando grandes sumas prestadas que nunca ha devuelto, como consta en la contrademanda. El total de los préstamos impagados asciende a más de $120,000, sin contar intereses. Un susurro sorprendido recorrió el auditorio. Noté que algunos espectadores se giraban para mirar a Edwin, que ahora parecía menos seguro. Edwin fue el primer testigo en ser llamado. Después de jurar, se sentó mirando al frente, evitando mi mirada. Señor Telbat. Pratt comenzó a contar al tribunal sobre el día en que su madre prometió pagar su boda. Edwin aclaró la garganta y comenzó a hablar. Fue el día de mi 16º cumpleaños. Estábamos sentados alrededor de una mesa de celebración, yo, mamá, papá y algunos amigos de la familia. Estábamos hablando de mi futuro y mamá dijo: no te preocupes por el dinero, Edwin, papá y yo nos encargaremos de tu educación. Y cuando llegue el momento de casarte, yo pagaré tu boda. Eso es una promesa. Apreté los puños bajo la mesa. Era una mentira descarada. El día del 16º cumpleaños de Edwin, Clive estaba tan borracho que apenas podía hablar y ni siquiera tuvimos una cena de celebración. Solo un pastel rápido después de la escuela hasta que papá volvió del bar. ¿Quién estuvo presente en esa conversación?, preguntó Pratt. Nuestros vecinos Gregory y Eleanor Finch, mi amigo de la secundaria Derek Simmons y, por supuesto, mi padre durante el contrainterrogatorio. Marilyn demolió magistralmente la versión de Edwin. Señor Telbat, usted afirmó que nuestra madre prometió pagar su boda en su cumpleaños número 16, en presencia de Gregory, Eleanor Finch, Derek Simmons y su padre. ¿Es eso correcto? Sí. Es correcto, respondió Edwin con confianza. Interesante. Marilyn se acercó al escritorio y tomó una de sus carpetas, porque aquí tengo una declaración notariada de Derek Simmons en la que afirma que no asistió a su fiesta de cumpleaños número 16 porque ese día estuvo hospitalizado por apendicitis. También tengo registros médicos que confirman este hecho. Un susurro recorrió la sala.
Edwin palideció ligeramente, pero se recompuso rápido. Debo haberme equivocado. No fue Derek sino otro amigo. ¿Qué amigo?, preguntó Marilyn sin darle tiempo a pensar. No recuerdo exactamente, fue hace años. ¿Y Gregory y Eleanor Finch? ¿Estás seguro de que estuvieron presentes? Absolutamente, dijo Edwin con firmeza. Entonces, ¿cómo explica que Gregory Finch murió 2 años antes de su cumpleaños número 16? Marilyn sacó otro documento de la carpeta. Aquí tengo el certificado de defunción de Gregory Finch y un obituario del periódico local. El rostro de Edwin ahora mostraba preocupación evidente. Echó una mirada rápida a su abogado, que parecía igualmente ansioso. Marilyn continuó con su interrogatorio. Usted afirmó haber estado siempre cercano a nuestra madre, especialmente después de la muerte de nuestro padre. ¿Con qué frecuencia la visitó en el último año? Edwin se movió incómodo en su asiento. He estado ocupado con el trabajo, pero he tratado de visitarla lo más posible. ¿Y el otoño pasado, cuando nuestra madre tuvo una operación de rodilla? ¿Cuántas veces la visitó durante la rehabilitación? Estaba muy ocupado con el trabajo durante ese tiempo. ¿Quiere decir que no la visitó ninguna vez? Marilyn levantó una ceja. Tengo declaraciones de la enfermera que cuidó a mamá y de nuestro hermano Patrick, que venía todos los días. Ambos afirman que usted no apareció ni una sola vez en las 2 semanas de recuperación. Si llame, objetó a Edwin, una vez a la semana para pedir dinero para un celular nuevo. Marilyn Perry. Señor Talbot, dijo, hablemos de dinero. ¿Cuántas veces en los últimos 10 años ha pedido dinero prestado a nuestra madre? A veces me ayudaba financieramente, respondió Edwin cautelosamente, como cualquier madre ayuda a su hijo. ¿Cuántas veces exactamente y por cuánto en total? No llevaba la cuenta. Por suerte nuestra madre sí. Marilyn sacó un cuaderno cubierto de cuero, según sus registros, respaldados por estados de cuenta bancarios. Ha pedido prestado $122,640 en los últimos 10 años. ¿Ha devuelto siquiera un centavo de esa cantidad? Edwin guardó silencio, su rostro se sonrojó de ira o vergüenza. No pude distinguir, señor Talbot. Responda la pregunta, le recordó el juez. No, dijo por fin, pero iba a hacerlo. Solo que no había tenido la oportunidad todavía. Usted sí tiene la oportunidad de planear una boda de $300,000, negó Marilyn con la cabeza. Señor Talbot, ¿sabe para qué ha estado ahorrando nuestra madre todos estos años? La vejez, supongo, murmuró Edwin. Marilyn se acercó al juez y le entregó una carpeta. Su señoría. Estos son los registros médicos de mi clienta. Tiene artritis avanzada que requiere tratamiento costoso y problemas cardíacos que podrían requerir cirugía en un futuro cercano. Su seguro médico solo cubre una fracción de los costos. El dinero que el demandante exige para su boda extravagante es literalmente dinero para salvar la vida de su madre. El juez revisó los documentos y su rostro se tornó serio. Miró a Edwin con condena en los ojos. Señor Talbot, ¿estaba al tanto de los problemas médicos de su madre? Sí. Sabía que tenía algunos problemas de salud, respondió Edwin, con incertidumbre, pero no pensé que fueran tan graves. ¿Por qué nunca preguntó?, comentó Marilyn. No tengo más preguntas para el testigo, su señoría. El siguiente testigo fue Priscilla. Lucía impecable con su traje caro y habló con confianza, confirmando la versión de Edwin. Sin embargo, bajo el contrainterrogatorio de Marilyn, se mostró confundida sobre detalles y fue obvio que su testimonio había sido cuidadosamente ensayado, pero no resistió un análisis crítico. Pratt entonces convocó a Eleanor Finch, viuda de Gregory, quien supuestamente estuvo presente en esa conversación en la fiesta de cumpleaños de Edwin. Señora Finch, comenzó Pratt. ¿Estuvo usted presente en la fiesta de cumpleaños número 16 de Edwin Talbot? Sí, por supuesto, respondió con confianza. Mi difunto esposo y yo éramos buenos amigos de la familia Talbot, y escuché que Rowena Talbot prometió pagar la boda de su hijo. Absolutamente, él dijo, cuando llegue el momento de casarte, pagaré tu boda. Eso es una promesa. Lo recuerdo bien porque pensé que generosa era. Marilyn destruyó rápidamente ese testimonio también, revelando que Eleanor era tía de Priscilla, lo que minaba la credibilidad de su testimonio. Cuando fue mi turno, Marilyn me llamó. Me senté en el estrado, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Señora Talbot, comenzó Marilyn con tono formal. ¿Alguna vez le prometió a su hijo Edwin que pagaría su boda? No, respondí. Con firmeza, quizá dije algo como, algún día te casarás y tendremos una boda hermosa, pero eso fue solo un comentario maternal, no una promesa específica de pagar una boda de $300,000. Cuéntenos su situación financiera. Respiré profundo. Después de que mi esposo murió hace 10 años, vendí nuestra tienda familiar. El dinero se usó para pagar las deudas de Clyde y para formar un pequeño fondo de emergencia para mi vejez. Vivo de una pensión pequeña y los intereses de esos ahorros durante los últimos 10 años.
He prestado a Edwin una cantidad considerable de mi dinero con la esperanza de ayudarlo a levantarse. ¿Y cuánto exactamente le prestó? Más de $120,000. Miré a Edwin, que bajó la mirada. Siempre lo ayudé cuando pude, pagué su educación, lo saqué de deudas de tarjetas de crédito varias veces. Le di dinero para el alquiler cuando fue desalojado por falta de pago. Nunca le negué nada hasta que pidió una cantidad que efectivamente me habría arruinado. ¿Por qué es tan importante para usted conservar esos ahorros? Tengo problemas de salud serios, dije con calma. Aunque por dentro me dolía hablar de asuntos tan personales en público, mi artritis empeora y los médicos dicen que pronto podré necesitar una cirugía de reemplazo de articulaciones. También tengo problemas cardíacos que quizá requieran cirugía. Mi seguro de salud no cubre muchos de los costos y sin ahorros no podré recibir el tratamiento que necesito. Después de mí, Marilyn llamó a Patrick, que voló especialmente para el juicio. Mi hijo del medio habló con confianza y sinceridad, describiendo cómo Edwin había aprovechado mi generosidad durante años, apareciendo raramente cuando se necesitaba ayuda, pero siempre cuando se necesitaba dinero. Mamá nunca le dijo que, no, dijo Patrick, mirando a su hermano con decepción evidente. Siempre decía, él todavía es joven, tiene todo por delante. Incluso cuando mi hermana y yo veíamos que solo la estaba usando. Entonces hablaron los vecinos, confirmando que Edwin rara vez me visitaba. Incluso cuando estaba enferma. La enfermera que me cuidó después de la operación de rodilla contó cómo Edwin nunca apareció durante la rehabilitación, mientras Patrick venía a diario. Finalmente, mi médico, el Dr. Harris, confirmó la gravedad de mis problemas médicos y la necesidad de un tratamiento costoso en el futuro cercano. Sin los recursos financieros adecuados, concluyó, la calidad de vida de la señora Talbot se vería gravemente disminuida y, en el peor de los casos, su condición podría volverse mortal. Cuando todos los testigos fueron interrogados, el juez anunció que estaba listo para dictar sentencia. La sala quedó en silencio. Miré a Edwin, que ahora parecía pálido e inseguro. Priscila se sentó a su lado, con el rostro impenetrable, tras considerar todas las pruebas presentadas. El juez Willis concluyó que la demanda de Edwin Talbot y Priscilla Hart carece de fundamento. No hay evidencia suficiente de un contrato verbal entre Rowena Talbot y su hijo respecto al pago de la boda. Además, los testimonios de los demandantes y sus testigos contienen contradicciones sustanciales que minan su credibilidad. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Sentí que Marilyn apretaba mi mano. Respecto a la contrademanda, el juez continuó, el tribunal reconoce que Edwin Talbot sí debe una cantidad considerable de dinero a su madre, prestada y no devuelta. Se ordena que pague a Rowena Talbot $122,640 junto con un interés del 5% desde la fecha de cada préstamo. Miré a Edwin, su rostro se torció en horror al darse cuenta de la magnitud de su derrota. No solo no obtuvo el dinero que necesitaba, sino que ahora estaba obligado a devolver todo lo que me había prestado durante los años. Peor aún, todo el pueblo ahora sabía que había intentado demandar a su madre enferma por sus últimos ahorros. Para su boda extravagante, Priscilla susurró algo en su oído, con una expresión de fría decepción. Edwin asintió lentamente sin mirarla. Su pronuncia el fallo, concluyó el juez Willis con un golpe de su mazo. Se levanta la sesión. Marilyn me abrazó, susurrando palabras de felicitación. Sentí una mezcla extraña de alivio y amargura. Había ganado el caso, pero había perdido a mi hijo, aunque, para ser honesta, lo había perdido mucho antes de estar en esa sala. Al salir del juzgado, observé a Edwin y Priscilla salir apresuradamente por una salida lateral. Evitando a los reporteros que ya llenaban la entrada principal, el rostro de mi hijo estaba contraído por el horror y la humillación, horror por la deuda que ahora debía pagar y humillación por saber que todo el pueblo conocía su intento de estafar a su propia madre. Cuando el juez Willis anunció su decisión, sentí una extraña ligereza, como si el peso que llevaba en los hombros durante años desapareciera de repente. El tribunal desestimó por completo la demanda de Edwin y, además, ordenó que me devolviera todo el dinero que había pedido prestado durante los años. $122,640 más intereses ganaste, mamá, me dijo Marilyn abrazándome en la sala del tribunal. Se hizo justicia, asentí, incapaz de decir palabras. Sí, fue una victoria, pero ¿a qué costo? Mi hijo menor estaba al otro lado de la sala. Su rostro reflejaba sorpresa y humillación. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y vi algo nuevo. En sus ojos, no ira, no resentimiento, sino conciencia, una comprensión de lo que había hecho y quizá vergüenza. Pero el momento duró poco. Priscilla, con el rostro lleno de fría furia, le agarró del brazo y lo arrastró hacia la salida. Se fueron sin decir palabra. No supe entonces si volvería a ver a mi hijo alguna vez. Marilyn y Patrick me rodearon con cuidado, evitando que me
Hundiera en pensamientos tristes. Salimos del juzgado al sonido de los clics de las cámaras de los reporteros locals. La historia de una madre cuyo propio hijo intentó robarle sus últimos ahorros era demasiado jugosa para un pueblo pequeño. No le hagas caso, susurró Marilyn mientras me guiaba hacia el auto. Mañana encontrarán una nueva sensación. En casa tuvimos una cena celebratoria organizada por Diarre, la esposa de Patrick. Ella vino con los niños mientras estábamos en el juzgado y cocinó mis platos favoritos. Mis nietos, Maíz de 10 años, Olivia de 8 y Jeris de 5, corrieron hacia mí, abrazándome y contándome sus aventuras. Abuela, gané la competencia de natación de la escuela, gritó Miles, y dibujé un cuadro que cuelga en el pasillo. Olivia también continuó, y yo aprendí a atarme los cordones, dijo con orgullo el pequeño Jeris, señalando sus zapatos. Los abracé riendo entre lágrimas. Cuánto tiempo había pasado desde que estuvieron en mi casa, cuánto me había perdido de sus vidas. Durante la cena, Patrick levantó su copa y brindó por mamá, que siempre fue nuestra roca, y nunca pidió nada a cambio. Lo sentimos, mamá. Pero ahora todo será diferente. Todos se unieron al brindis, incluso los niños levantaron sus vasos de jugo, repitiendo con entusiasmo para la abuela. Más tarde, cuando los niños ya dormían y estábamos sentadas en la sala con tazas de té, Marilyn dijo algo que parecía querer expresar desde hace tiempo. Mamá, quiero disculparme por todos estos años de distanciamiento. Estaba tan enojada contigo por no dejar a papá cuando su alcoholismo se volvió insoportable. Continuó. Pensaba que era debilidad, pero ahora entiendo que fue fortaleza quedarte y seguir cuidándonos pase lo que pase. Tomé su mano. No tienes que disculparte. Querida, cada una hizo lo que creyó correcto y nunca guardé rencor contra ti. Yo también debería disculparme, intervino Patrick. No estuve tanto tiempo como debería. Siempre puse excusas, trabajo, niños, casa. Pero la verdad es que no quería verte envejecer, ni que Edwin se aprovechara de tu bondad. Ambos estaban ocupados con sus vidas, respondí. Es natural, tienen sus familias, sus preocupaciones. Pero ustedes también son nuestra familia, así es, dijo Marilyn con firmeza. Y no debemos olvidarlo. Hablamos hasta tarde en la noche, recordando el pasado, compartiendo historias de nuestras vidas y haciendo planes para el futuro. Por primera vez en años sentí que mis hijos mayores estaban realmente conmigo, no solo físicamente, sino emocionalmente. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Marilyn anunció su decisión. He pedido un mes de vacaciones. Quiero quedarme aquí contigo, mamá. Tenemos mucho por ponernos al día. Me conmovió tanto que no pude contener las lágrimas. Pero tu trabajo, tu familia, James, estará bien con los niños unos días, sonrió. Además, ellos estarán aquí el fin de semana y el trabajo no va a ninguna parte. Puedo hacer algunas cosas a distancia. Patrick también decidió tomarse una semana libre para pasar tiempo conmigo y con Marilyn. Querida Dri, los niños también se quedarán, dijo. La casa estará llena de vida, como en los viejos tiempos. No podía creer mi felicidad. Después de tantos años de soledad, mi casa volvió a llenarse de voces, risas y calor. Una semana después del juicio, recibí una carta de Edwin, una nota breve, solo unas líneas. Mamá, no sé si alguna vez podré expiar lo que hice, pero lo intentaré. Priscila se fue. Creo que es lo mejor. Estoy empezando de nuevo. Edwin, no hubo disculpas ni promesas de reembolso, pero no esperaba eso. Para Edwin admitir que estaba equivocado ya era un gran paso. Dale tiempo, dijo Marilyn cuando le mostré la carta. Tiene mucho que comprender. Asentí sabiendo que tenía razón. Por mucho que me haya lastimado, Edwin sigue siendo mi hijo y yo lo sigo amando. Pase lo que pase, el periódico local publicó un artículo sobre nuestro caso con el titular: Madre gana demanda contra hijo que exigía dinero para su boda. La reportera, una joven llamada Hailey Ramírez, pidió entrevistarme. Acepté esperando que mi historia ayudara a otros adultos mayores en situaciones similares. Señora Talbot, preguntó, ¿qué consejo le daría a otros padres cuyos hijos adultos requieren apoyo financiero? Lo pensé y respondí, amen a sus hijos. Ayúdenlos cuando puedan, pero no hasta perjudicarse. Tienen derecho a su vida, a sus planes, a su seguridad. Y el verdadero amor nunca debe ser unilateral. El artículo generó una respuesta inesperada. La gente empezó a llamar y escribir para compartir historias similares o expresar apoyo. Janet, del club de lectura, me sugirió que me convirtiera en su líder. Tienes experiencia de vida y sabiduría para compartir, me dijo, y siempre has amado los libros. Así me convertí en la líder del club de lectura en la biblioteca local. Nos reuníamos una vez a la semana para discutir no solo libros, sino también la vida, compartiendo historias y experiencias. Muchos de los participantes eran mayores como yo, pero poco a poco comenzaron a unirse personas más jóvenes. Era maravilloso ver a distintas generaciones encontrando un terreno común a través de la literatura. Marilyn, viendo mis nuevos proyectos,
Dijo una vez, sabes, mamá, siempre te ha gustado enseñar. Podrías dar cursos o talleres en un centro comunitario. La idea me parecía absurda al principio, yo, una mujer sencilla con un título universitario, que podría enseñar a otros. Tienes mucha experiencia en negocios, me recordó Marilyn. Tú y tu padre administraron una tienda durante décadas. Además, eres una gran cocinera, tejes. Conoces muchas historias de nuestro pueblo, lo pensé y decidí arriesgarme. Solicité un curso de economía doméstica para la vida moderna en el centro comunitario. Para mi sorpresa, la solicitud fue aceptada, con entusiasmo, y lo que fue más sorprendente, 15 personas asistieron a la primera clase, desde adolescentes hasta padres jóvenes. En la escuela nos enseñan álgebra y química, dijo una joven madre. Pero nadie nos explica cómo planificar un presupuesto, cocinar una comida sencilla o arreglar calcetines rotos. Así fue como me convertí en profesora. Di clases 2 veces por semana, compartiendo habilidades prácticas y sabiduría mundana. Ver los ojos de mis estudiantes iluminarse cuando aprendían una nueva habilidad fue increíblemente inspirador. Decidí usar parte del dinero del juicio, aunque Edwin solo había pagado una pequeña parte. Para mí misma, toda mi vida había estado ahorrando, negándome pequeños placeres. Ahora era tiempo de vivir para mí. Mi primera locura fue un viaje a Europa, un sueño de toda la vida. Marilyn me ayudó a organizar un tour de 2 semanas por Italia y Francia. Tenía miedo de ir sola, así que Patrick sugirió que su hijo mayor, mi nieto Miles, me acompañara. Será bueno que pase tiempo con su abuela y vea el mundo, dijo. Y tú te sentirás más cómoda con compañía. Ese viaje fue una de las experiencias más vívidas de mi vida. Ver el Coliseo y la Torre Eiffel, probar pasta italiana auténtica y croissants franceses. Caminar por estrechas calles europeas parecía un sueño, y compartir esas impresiones con mi nieto, ver el mundo a través de sus ojos, fue especialmente valioso. ¿Sabes, abuela?, dijo Miles mientras estábamos en un pequeño café en Roma. Antes pensaba que las personas mayores eran aburridas, pero tú no eres así en absoluto, eres genial. Me reí. Gracias, cariño, pero recuerda que la edad no hace a las personas aburridas o interesantes, sino su actitud hacia la vida. Al regresar a casa encontré que mi vida había cambiado por completo. Mi hogar ya no era una fortaleza silenciosa de soledad. Ahora había visitantes frecuentes, hijos, nietos y nuevos amigos del club de lectura y del centro comunitario. Marilyn, en Chicago, llamaba todos los días y visitaba una vez al mes Patrick y su familia. Ahora me visitaba todos los fines de semana. Incluso Edwin comenzó a regresar lentamente a mi vida. Primero con llamadas breves, luego con visitas esporádicas. Había conseguido un trabajo nuevo, más modesto que los anteriores, pero más estable, y empezó a pagar sus deudas poco a poco. Cantidades pequeñas pero constantes. No espero que las pagues todas, le dije una vez. Para mí es más importante que intentes corregir los errores, asintió sin mirarme a los ojos. Fui un hijo terrible, tú eras una persona perdida, lo corregí con ternura, y sigue siendo mi hijo, a quien amo. Era el comienzo de un largo camino para reconstruir nuestra relación, un viaje que ambos estábamos dispuestos a recorrer. No hablamos de Priscila. Supe por Marilyn que rompió el compromiso al día siguiente del juicio, cuando quedó claro que no habría dinero para una boda lujosa. Un mes después, se comprometió con el hijo del dueño de una empresa constructora local, un joven con una situación financiera mucho más estable que la de Edwin. ¿Te dolió?, le pregunté con cautela cuando me contó sobre la ruptura. Sí, dolió, admitió, pero ahora me doy cuenta de que ella nunca me quiso. Solo quería estatus, un estilo de vida que yo no podía darle. Yo solo era un medio para un fin. Lo abracé, sintiendo que se relajaba en mis brazos por primera vez en mucho tiempo. Un año después del juicio, mi casa estaba llena de invitados. Celebrábamos mi cumpleaños número 74, todos mis hijos, sus familias, amigos del club de lectura y del centro comunitario. Hasta el juez Willis pasó a felicitarme. Ha sido una inspiración para muchos en nuestro pueblo. Señora Talbot, dijo estrechándome la mano. Su historia me mostró que nunca es tarde para empezar a vivir para uno mismo. Sonreí mirando a las personas a mi alrededor. Marilyn conversando animadamente con mis estudiantes del centro comunitario. Patrick jugando con los niños en el jardín. Edwin sentado en silencio en un rincón, pero aún aquí, parte de nuestra familia. Y Miles mostrando fotos de nuestro viaje a sus primos. Una vida que parecía terminada un año atrás había tomado un nuevo significado y nuevos colores. Ya no era solo una madre, una abuela, una viuda. Era Rowena Talbot, profesora, viajera, líder del club de lectura, una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma como siempre había valorado a los demás. Salí al porche, saboreando el aire cálido de la tarde.
El atardecer pintaba el cielo de Frankfurt con rosas y dorados, el mismo Frankfurt donde había vivido toda mi vida, la ciudad que me conocía como la esposa de Clive, madre de 3, dueña de una tienda. Y ahora me conocía como una mujer que defendió su derecho a su propia vida. Marilyn me siguió y se paró a mi lado, poniendo su mano en mi hombro. ¿En qué piensas, mamá? Sonreí mirando el atardecer. En cómo, a veces, el final de una historia se convierte en el comienzo de otra mucho más interesante. Me abrazó fuerte y nos quedamos así, viendo cómo el día daba paso a la noche y el pasado al futuro.